En mi último video muchos me dijeron que por qué hablaba bien de Nacional, que por qué decía que se había visto grande ante Nacional de Uruguay, que era un equipo en crisis, que era cualquier cosa, mejor dicho, le bajaron el pulgar a Nacional de Uruguay sabiendo que es un grande del continente. Que si no hablaba bien de Atlético Nacional, entonces yo me iba a quedar sin trabajo, o que me iba a quedar sin pauta, no sé qué. Bueno, les aclaro una cosa. Primero, no soy hincha de Atlético Nacional. Ya saben muchos de qué equipo soy hincha, pero eso no tiene nada que ver. No me hace ni más ni menos periodista. Y segundo, no me voy a quedar sin trabajo ni sin pauta, porque no trabajo con los dueños de Atlético Nacional. Y aunque trabajé en el pasado con ellos, jamás alguien me llamó a decirme, es que tiene que hablar bien de Nacional. Nunca. Me dejaron ejercer con total libertad mi profesión. Aclarando esas dos cosas, porque pues sí es como muy maluquito recibir esa clase de opiniones tan alejadas de la realidad y sin ningún fundamento. Aclarado eso, pues espero que hoy también me lluevan las críticas, no importa. Nacional, después de ver con mucha cabeza fría, y por eso me demoré haciendo este video, porque quise, uno, mirar muchas veces las jugadas. Dos, consultar con varios árbitros las jugadas polémicas que se presentaron ayer en el partido y que terminaron por ser, la mayoría de ellas, perjudiciales para Atlético Nacional. Entonces, en estas horas me he dedicado a eso, a preguntarle a la gente que sabe de arbitraje. Por supuesto, nosotros como periodistas tenemos que estar informados sobre el reglamento y demás, pero hay unos conceptos arbitrales que de pronto desconocemos y eso no nos hace ni más ni menos periodistas, pero no somos árbitros tampoco. Entonces voy a arrancar por decir que ayer, para aquellos hinchas de Nacional, no, ayer tampoco mereció ganar Nacional, no. Ayer mereció ganar Internacional hasta que el partido estuvo, que fue más o menos acercándonos al minuto 70, en condiciones normales, en condiciones, digamos que antes de que el VAR le metiera mano al partido. Estaba perdiendo el Atlético Nacional 11 contra 11 en el minuto 67. Estaba perdiéndolo y se había perdido Viveros, una opción absolutamente clara de gol que no tiene ninguna justificación. La única justificación es que son humanos y se equivocan. Ah, bueno, perfecto, son humanos y se equivocan. Eso lo entiendo. Pero en la Libertadores, si quieres ganar, tienes que ir más allá a veces de lo humano, ¿sí? Por eso hay unos que ganan con total autoridad y hay otros que simplemente ganan cosas. Claro que Nacional ha ganado Copa Libertadores, estamos ante un bicampeón, pero estoy hablando puntualmente de los jugadores. Por eso hay jugadores que se van a Europa, equipos grandes, y otros que se quedan acá, o que se van a México, o a Estados Unidos, o a Argentina. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Y no me lo tomen a mal, no estoy despotricando de ningún jugador, estoy hablando con las realidades. Por eso hoy en River, gustándome muchísimo Miguel Ángel Borja, y haciendo muchos goles, ¿ah? Pero por eso hoy extrañan a Julián Álvarez, y por eso hoy critican a nuestro querido Miguel, a pesar de lo buen delantero que es, pero pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Bueno, antes de revisar las jugadas, les voy a traer una recomendación grandísima y además un regalito a quienes fielmente están aquí en este canal. Sí, yo creo que se lo merecen. 10,000 pesos para todos ustedes, ¿sí? 10,000 pesos para cada uno, para todos. Con Stake, que ha llegado a Colombia, una casa de apuestas seria, grande, gigante, que tiene un montón de opciones para jugar y también, por supuesto, para ganar. Y 10,000 pesos para cada uno en su primer depósito les tengo con el código ARCE, así de mayúscula, ARCE, ARCE. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es o escanean el código QR que les está saliendo acá, o también en el primer comentario de este video van a darle clic, entran, se registran y en el primer depósito canjean 10,000 pesos. Es decir que si por ejemplo ustedes
Le metieron 90 a la primera apuesta. Pues no van a ser 90, van a ser 100. Entonces, ya mismo, vayan a stake.com o aquí abajo está el link o en el código QR y listo, van a apostar, eso sí, por supuesto, con moderación y con responsabilidad como corresponde. Bueno, vamos a hablar de las jugadas. Minuto 67, Marino Inestrosa. Ayer me quedó la duda, ¿saben? Por la zona del contacto. Por la zona del contacto. Yo dije, esa es una zona muy compleja, muy difícil para cualquier jugador. Es una zona delicada. Y esa barrida que va impetuosa puede ocasionar algún tipo de lesión. Pues yo no sé si ustedes vieron que cuando Marino se da cuenta que no puede, digamos, que no le va a salir efectiva, que no va a terminar simplemente llevándose el balón y ya, sino que va a hacer contacto con el jugador arriba del tobillo, lo que él hace es recoger un poco durante su barrida los pies. Eso es lo que hace, los pies y las piernas. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Entonces, claro, va a haber contacto porque ya se mandó. Pero él recoge y él, su contacto no lo hace con los guayos, sino con la parte superior también del pie, arriba del pie. Y aunque por supuesto puede ocasionar un daño, no es un daño como con los taches, por ejemplo, con el guayo. Entonces, me parece, en esta que yo había pensado, yo dije, puede ser roja, hoy no es para mí roja. Y hablé con varios árbitros y me dijeron exactamente lo mismo. Me dijeron, es una jugada, aunque temeraria, algunas jugadas temerarias, si no todas, se sancionan a partir de la tarjeta amarilla. Temeridad. Temeridad es eso, es lanzarse como se lanzó el amigo Marino Inestrosa, pero él corrige en el camino. Ahora, típica jugada de un futbolista que no tiene muchos conceptos defensivos. Típica jugada. Minuto 67 entonces se quedaba Atlético Nacional con uno menos. El árbitro había sacado amarilla, estaba bien. Pero hermano, el bar de Conmebol no es que sea el mejor. Y la embarraron y pues hicieron equivocar al pobre árbitro que además, pues por supuesto estaba en el estadio del Internacional. Lo lógico y lo popular hubiera sido haberlo expulsado y no haberle, comillas, perdonado la tarjeta roja cuando no la merecía. Y viene la otra jugada, la jugada de, eso fue minuto, por acá lo apunté. Bueno, en los últimos minutos llega la jugada del penal de Internacional. Pues fue un penal, la verdad, de esos penales que uno, hombre, lo pita, no lo pita. A mí me parece que es una imprudencia del jugador haberse mandado así, ¿cierto? Pero también es cierto que la caída del jugador de Nacional no debería haber sido la que ocasione la caída del jugador de Internacional. Porque la caída es un poco aparatosa. Él se va como si el jugador de Nacional se le hubiera ido completamente encima y solamente le pone la mano y se devuelve con una torpeza en el movimiento del jugador de Nacional, pero nunca cayéndole encima al jugador de Internacional. Me parece viveza del jugador de Internacional y me parece de pronto algo bisoño el árbitro que le come que le come todo el cuento al jugador de Brasil. Entonces me parece que ahí estamos ya ante un escenario muy complejo para Atlético Nacional, con uno menos, con 12 jugadas o con 12 goles en contra. En fin, muy difícil para Nacional. Y viene el tercero pues ya en la agonía del partido, con un rival ya que estaba
físicamente mucho mejor que Nacional, que había hecho un desgaste por jugar con uno menos y por ir perdiendo, por supuesto. Me parece que la salida de Ospina en el tercer gol no fue la más oportuna y terminó pues por condenar a la derrota a Atlético Nacional. ¿Cómo están las cuentas de Nacional para clasificar? Antes de que, por supuesto, la gente diga, no, pues usted ya está eliminando a Nacional. No, yo no estoy eliminando a Nacional, ni más faltaba. Pero sí hay que ir pensando en qué es lo que debería hacer Atlético Nacional para ir asegurando su cupo en la Copa Libertadores, porque yo creo que lo mínimo que se le puede, de alguna manera, exigir a un equipo como Atlético Nacional es clasificar a la siguiente ronda. Así de sencillo. Aquí estoy mirando lo que viene. La gran falla para Atlético Nacional es haberse quedado con nada de gol diferencia. Nada de gol diferencia. Y eso lo puede perjudicar en un momento donde, bueno, quede empatado con otro. Vamos a ver. Por ahora Internacional tiene 4 puntos, Bahía tiene 4, Atlético Nacional tiene 3 y Nacional de Uruguay tiene 0. ¿Sí? Atlético Nacional en su próximo partido de Copa Libertadores va nuevamente como visitante. El partido será con Bahía el jueves 24 de abril a las 7 de la noche. Atlético Nacional le sirve el empate, les digo, le sirve el empate. Le sirve, sí, ya les explico por qué le sirve. Ustedes dirán, pero no, si Atlético Nacional está tercero, pero le sirve el empate. Pero antes déjeme, por favor, hacerle una recomendación nuevamente. Si llegó hasta aquí, por supuesto, le agradezco muchísimo. Y como les agradezco tanto, que no solamente sean así nomás, sino también con billete. Les tengo 10,000 pesos a todos, porque con Stake, no sé si la han visto, es espectacular. Está en la camiseta del Forta de Colombia, del Everton de Inglaterra, está en el espectacular Aston Martin verde, en la escudería, por supuesto, de la Fórmula 1, y llega a Colombia con una cantidad de opciones para ganar. ¿Cómo ganar con Stake? Apostando, por supuesto, a los resultados y múltiples opciones que nos da Stake para ganar. ¿Cómo? Simplemente escanee el código QR que le voy a dejar aquí, o en el primer comentario va a haber el link para que usted haga clic, vaya y pueda con su primer depósito recibir completamente gratis 10,000 pesos adicionales a ese primer depósito. ¿Pero cómo? Con el código ARCE, ese es mi apellido, ARCE, ARCE, con ese código usted va a lograr, como le digo, esos 10,000 pesos, canjear, recibir esos 10,000 pesos. Bueno, Stake. Bueno, ¿qué viene para Nacional? Como les dije, el empate sirve porque Nacional luego tiene 2 partidos de local. Uno con Internacional, que tiene que ganarlo, papá. Ahí no que empate, ganarlo. Y tiene de local con el Bahía. Entonces, si empata con Bahía, entonces Bahía quedaría con 5 y Nacional queda con 4, perdón. Nacional ganándole a Internacional haría 7 y Bahía, digamos que le gane a Nacional de Uruguay, haría en ese caso 8. Y tendría Atlético Nacional la oportunidad en el partido 5 de enfrentar a Bahía de local y de sacarle 2 puntos ganándole. Por supuesto, aquí no es que haya ganándole, papá, ganándole. Y luego se van a enfrentar Internacional y Bahía en la última fecha. Y ahí se van a quitar puntos. Entonces Nacional, incluso haciendo cuentas ahí por encima, hasta con el empate. Pero queremos pasar primero, ¿verdad? Como colombiano digo, por supuesto, entonces hay que ganar. Pero esas son las cuentas de Atlético Nacional para pasar a la siguiente ronda. Si llegó hasta aquí, le pido que se suscriba. Muchas gracias y un abrazo muy, muy grande.